Bienvenidos de nuevo a vuestro oasis de salseo favorito. Aquí estamos listos para diseccionar, analizar y por supuesto celebrar las historias de amor que nos mantienen enganchados. Hoy, damas y caballeros, tenemos un plato fuerte, un tema que está causando revuelo en las redes sociales y en la prensa del corazón. Prepárense para sumergirse en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir, porque vamos a desentrañar el misterio. ¿Quiere Can Yaman un hijo con Demet? Y lo que es aún más crucial, ¿cuál fue la respuesta de ella ante esta posibilidad? Agárrense fuerte porque la cosa se pone interesante. Pero antes de adentrarnos en este laberinto de rumores, fuentes cercanas y conjeturas apasionadas, permítanme recordarles la importancia de ser parte de nuestra comunidad. Si aún no os habéis suscrito, este es el momento. Buscad ese botón rojo que grita suscríbete y activad la campanita. Así seréis los primeros en enteraros de las últimas exclusivas, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre vuestras parejas favoritas. No os perdáis ni un segundo de este drama. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es en sí misma una telenovela. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron en el set de Erkenci Pájaro Soñador, una chispa innegable encendió la pantalla y aparentemente también sus corazones. La química entre ellos era palpable, electrizante, una fuerza magnética que atraía a los espectadores y los hacía soñar con un romance de cuento de hadas. No era solo actuación, era una conexión profunda, un entendimiento tácito que trascendía las palabras y se manifestaba en cada gesto, en cada mirada, en cada sonrisa. Los fans, embriagados por esta magia, no tardaron en clamar por un romance en la vida real. Querían ver a Can y Demet juntos, no solo en la ficción, sino también fuera de ella. Y durante un tiempo sus deseos parecieron hacerse realidad. Los rumores de un noviazgo secreto comenzaron a circular con fuerza, alimentados por fotos robadas, encuentros furtivos y comentarios ambiguos en las redes sociales. Era una época dorada para los shippers, aquellos que creían fervientemente en la unión de Can y Demet y que analizaban cada publicación en Instagram como si fuera una pista crucial para desentrañar el misterio de su amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia de Can y Demet no fue un camino de rosas. Después de un periodo de intensa especulación y fervor romántico, la llama comenzó a apagarse. Los rumores de distanciamiento reemplazaron a los de romance, y la prensa del corazón comenzó a hablar de agendas incompatibles, malentendidos y, en algunos casos, incluso de pequeñas discusiones que fueron magnificadas hasta convertirse en crisis existenciales. Los fans desolados se preguntaban qué había salido mal. ¿Acaso el amor verdadero no existía? ¿O simplemente era demasiado pedir que la magia de Erkenci se extendiera a la vida real? Y aquí es donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo, la posibilidad de un hijo. En los últimos meses, los rumores han resurgido con una fuerza inusitada, apuntando a que Can Yaman estaría considerando la posibilidad de formar una familia con Demet. Ojo, no estamos hablando de chismes de peluquería. Estas informaciones provienen de fuentes fiables, de periodistas especializados en la farándula turca que suelen tener acceso a información privilegiada y que, en muchos casos, han demostrado ser certeros en sus predicciones. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué ha cambiado en la ecuación? Bueno, al parecer Can, después de un periodo de intensa actividad profesional y de explorar nuevos horizontes en su carrera, ha comenzado a sentir la necesidad de sentar cabeza. Después de conquistar el mundo con su talento y su carisma, después de vivir experiencias inolvidables y de construir una sólida trayectoria en la industria del entretenimiento, Can estaría buscando una estabilidad personal que vaya más allá de los sets de grabación y las alfombras rojas. Y al parecer, en esa búsqueda de estabilidad, Demet ocupa un lugar muy especial en su corazón. La chispa, según cuentan los allegados a la pareja, nunca se apagó por completo. A pesar de los distanciamientos, los malentendidos y las idas y venidas, la conexión entre ellos sigue siendo fuerte, profunda e innegable. Can, consciente de la química arrolladora que los une y del gran amor que siente por Demet, estaría dispuesto a dar el siguiente paso, a formalizar la relación y, quién sabe, a convertirse en padre. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos, ¿cuál fue la respuesta de Demet? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A diferencia de Can, que en ocasiones ha dejado entrever sus sentimientos y sus intenciones, Demet siempre ha sido mucho más reservada con su vida privada. Nunca ha hablado abiertamente de su relación con Can, ni para confirmarla ni para negarla. Y por supuesto, tampoco ha hecho declaraciones sobre la posibilidad de tener hijos.
Demet es una maestra del enigma, una reina del misterio que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos y la prensa. Sin embargo, a través de sus gestos, de sus miradas, de pequeñas indirectas que ha dejado caer en alguna que otra entrevista, podemos intuir que Demet no es del todo ajena a la idea de formar una familia. Ella siempre ha manifestado su deseo de encontrar el amor verdadero, de construir un hogar y de tener hijos. Pero como mujer independiente y profesional exitosa, también es consciente de la importancia de tomar decisiones meditadas y de no dejarse presionar por las expectativas sociales. Demet es una mujer fuerte, inteligente y decidida, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de ir tras ello. Así que la respuesta de Demet a la propuesta de Khan, si es que realmente existió tal propuesta, es un misterio absoluto. No hay confirmaciones oficiales ni declaraciones públicas, ni siquiera una filtración creíble que nos permita hacernos una idea de su reacción. Pero basándonos en lo que sabemos de su personalidad y de su historia, podemos deducir que su respuesta no fue un sí rotundo e inmediato. Es probable que Demet le haya pedido tiempo a Khan para reflexionar, para evaluar la situación y para asegurarse de que ambos están en la misma sintonía. Demet es una mujer precavida, que no se precipita en sus decisiones y que necesita estar segura de que está tomando el camino correcto. También es posible que Demet tenga algunas reservas sobre la idea de formar una familia en este momento. Su carrera está en un punto álgido y quizás no quiera interrumpir su trayectoria profesional para dedicarse a la maternidad. O quizás simplemente necesite más tiempo para estar segura de que Khan es el hombre adecuado para formar una familia con ella. Demet es una mujer ambiciosa, que tiene grandes sueños y que no está dispuesta a renunciar a ellos por nadie. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la respuesta de Demet es una incógnita que nos mantiene en vilo. Y mientras ella se toma su tiempo para reflexionar, nosotros, los fans, seguimos especulando, analizando cada uno de sus movimientos y esperando con ansias una confirmación oficial. La expectación es máxima, y cada día que pasa sin noticias oficiales alimenta aún más el fervor de los seguidores de Khan y Demet. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la relación entre Khan y Demet sigue siendo objeto de fascinación para millones de personas en todo el mundo. Su historia de amor, llena de altibajos y de momentos mágicos, nos sigue robando el corazón. Y la posibilidad de que esta historia tenga un final feliz, con la llegada de un bebé, es algo que nos ilusiona y nos llena de esperanza. Así que mientras esperamos la respuesta definitiva de Demet, sigamos disfrutando de su talento, de su belleza y de su carisma. Sigamos apoyándolos en sus carreras profesionales y respetando su privacidad. Y sobre todo, sigamos creyendo en el amor verdadero, ese amor que a pesar de las dificultades, siempre encuentra la manera de florecer. Porque al final, ¿quién sabe? Quizás el destino tenga reservado un final de cuento de hadas para Khan y Demet. En resumen, hemos explorado los rumores que sugieren que Khan Yaman desea tener un hijo con Demet Özdemir. Analizamos la historia de su relación, llena de idas y venidas, y consideramos las posibles razones detrás de la incertidumbre en la respuesta de Demet. Aunque la respuesta específica de Demet permanece en el misterio, su historia continúa capturando nuestros corazones y alimentando nuestra imaginación. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradeceros de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, dejar un comentario con vuestra opinión. ¿Creéis que Khan y Demet deberían tener un hijo? ¿Pensáis que su relación tiene futuro? Contadme todo en los comentarios. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, os invito a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad que aquí siempre encontraréis las últimas noticias, los chismes más jugosos y análisis profundos de las relaciones que más os interesan. Así que no os lo penséis más y uníos a nuestra gran familia. Dadle like, compartid y suscribíos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.